permitido poblar la tierra y nos ha permitido crecer como especie. Quiere decir que el miedo no es malo. Sin embargo, vamos a entender cómo la cosa ha cambiado de cuando llegamos a este planeta ahorita. Pues cuando llegamos a este planeta, vivíamos en cuevas, ¿verdad? Vivíamos, no teníamos zapatos, andábamos, en ese momento ni siquiera se usaba caballo, cazábamos con lanza. Entonces, si tú tenías demasiada confianza, el animal que ibas a cazar para comértelo te iba a terminar cazando y comiendo a ti. Entonces el miedo en ese momento y como lo es ahora era útil. Sin embargo, necesitabas en ese momento mucha descarga de adrenalina para poder salir corriendo y salvar tu vida. Sin embargo, hoy no, ¿verdad? Porque a lo mejor hoy, no sé, X está pasando algo feo y no es tanto lo que tienes que correr, no ocupas tanta adrenalina. Además de que hay sobreestímulos. ¿Qué quiere decir sobreestímulos? Por ejemplo, pues no es malo que de vez en cuando veamos las noticias, ¿verdad? Es algo totalmente correcto. Pero hay gente que está mañana, tarde y noche viendo las noticias y acuérdate que el inconsciente no entiende pasado, presente ni futuro, ni entiende real ni imaginario. Entonces está viendo las noticias, hay muchas noticias falsas y más en la situación del Face y la gente agarra y lo va guardando y no solo lo guarda, lo imagina, lo mentaliza y lo vivencia como propio. Wow, y entonces cuando el miedo llega a actuar de forma negativa, porque te pone a generar demasiadas ideas y habrá gente que experimenta síntomas sin tenerlos. Y ya tiene cansado a sus doctores de, ay, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Y no tiene nada. Lo que tenía esta persona es que dio rienda suelta demasiado a sus ideas que tenía fueron normales. Sin embargo, hay veces que actúa al revés. Hay veces que el miedo nos genera un mecanismo de defensa que se llama negación. ¿Qué es negación? Cuando decimos que no a algo que es obvio. Ahorita si ven las noticias hay gente que se está muriendo de COVID y demás. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene síntomas. Hay muchos síntomas, la mayoría son respiratorios, pero hay dos síntomas que no podemos pasar de largo. La hipertermia, o sea, la fiebre que no puedes controlar con nada, ese es un síntoma. Y el otro, que la saturación de oxígeno, o sea, que el oxígeno que tú es llegando a tu cuerpo es menor del necesario un porcentaje, ¿ok? Abajo del 92% ocupamos oxígeno. Entonces hay gente que está en negación, que tiene no, no tengo nada, me enfermé nomás de la garganta, ay, es una gripita, en fin, porque nadie queremos tener, ¿tú quieres tener coronavirus, Jaime? No, para Yo nada. creo que no, ¿verdad? Nadie quiere. Entonces, por el hecho de que no queremos, mucha gente entra en negación por el miedo. Fíjate cómo el miedo también nos daña de esa manera. Mucha gente entra en negación, tiene síntomas y los niega y cuando se da cuenta ya los tiene demasiado fuertes y entre más avanzado te agarra el coronavirus, pues más fácilmente te va a matar. Entonces, ojo, no tenemos que caer en ningún extremo, ni caer en el extremo de ver demasiado la cosa de demasiadísimo fuerte, como decía el Chavo del Ocho, que en paz descanse, o tampoco caer en la negación. Ok, ampliando un poquito más lo del oxígeno. Pues si tenemos fiebre sí nos podemos dar cuenta fácil, ¿verdad? Porque se siente, te pone rojo, te checas con un termómetro, pero vas a decir tú, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si mi problema es de saturación de oxígeno? Una, que lo retiro, ajá, que me asfixio, todo eso es un punto de dificultad respiratoria. Y otro punto muy importante, que esté tosiendo y que al punto, tosiendo y al punto de que ocupes más y más respiraciones por minuto. El humano respiramos de 12 a 16 veces por minuto, es lo normal. Pero de pronto
Hay personas que respiran 60 veces por minuto más. Quiere decir que su cuerpo está sufriendo. Ocupa estar respirando, 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 porque no le llega el oxígeno que él necesita para vivir. Se está desaturando. Y eso es una urgencia. ¿Sí nos va quedando bien claro? Entonces, repitiendo, yo soy obsesivo, ¿no? Entonces, no puedo agarrar un miedo que me paralice y me haga que yo crea que tengo síntomas sin tenerlo, o al revés, que yo tengo un miedo que entre en negación y que no le haga caso a los síntomas reales. ¿Ok? Ok. Porque el miedo hay de dos formas. Imagínate el miedo en la guerra o en un incendio, ¿no? Estás en un lugar y se empieza a incendiar. Pues lo lógico es que se está incendiando, tengo que correr para no quemarme y asfixiarme, es lo lógico, ¿verdad? Pero habrá gente que queda ahí paralizada. ¿Y qué pasó? ¡Te está quemando! ¿Y qué? Muévete, pero tengo miedo. Y ahí está y no se mueve, ¿no? Porque hay un miedo paralizante. Entonces cada quien tenemos que empezar a conocernos más y darte cuenta tú en lo personal cómo vivencias el miedo, cómo lo oyes. O sea, hacia mismo hacia ti, cómo te oyes, cómo te haces caso, cómo no te haces caso, para que estés preparado en dado caso de necesitarlo. Si tú sabes que el miedo te paraliza y no te deja mover, tu familia tiene que saberlo pues para que te empujen, porque, o al contrario, si eres una persona súper exagerada que se prendió un cerillito y ya sientes que se va a quemar todo el planeta, bueno, tiene que conocerte a tu familia y ver qué es lo que van a hacer con respecto a ti. Por eso es importante que cada quien conozcamos cómo reaccionamos al miedo, porque todos reaccionamos de forma bien diferente. El miedo nos pone a definir si sobrevivimos o no, sobrevivimos o morimos, estás en que te mueres en que sí, en que no. El miedo va a definir muchas cosas, por eso tienes que dejarlo de ver como un enemigo, el miedo es un amigo, y empezar a conocerlo para empezar a darle un manejo más adecuado. Muy bien. Oye, Daniel, retomando entonces el punto. En resumen, el miedo pues tiene como objetivo, pues ahorita ponías el ejemplo, si sabes que se está quemando algo, si sabes que estás en peligro, pues el miedo tiene una finalidad, tiene un propósito que es eh, salvaguardar tu integridad, protegerte, ¿no? Pero existe el miedo también paralizante. Y en ese sentido, y aquí quiero decir que tu tema seguramente va a empezar a generar preguntas de algunas personas, porque es muy interesante, porque podemos verlo desde los dos extremos. Hay personas que, por ejemplo, históricamente a todo el mundo nos ha pegado gripa, nos ha pegado calentura, nos ha pegado tos. Es increíble que ahora muchas personas, el solo hecho de tener una gripa, tener una calentura, temperatura o tos, y sobre todo si son personas temerosas, personas que viven cobijadas bajo el miedo, pues ya ni siquiera se atreven a lo mejor ni siquiera a consultarse porque saben que tienen esos síntomas y los relacionan directamente con el COVID, que no necesariamente es así. O hay personas que dicen, bueno, pues esto es una simple gripa, es algo pasajero. Ningún extremo sirve. Por ejemplo, aquí pregunta Juan Carlos López Murillo. Dice, entonces entiendo el miedo como una herramienta en la que tú decides cómo lo utilizas. Mira, tenemos que ver otra parte del miedo como herramienta, y también cuando el miedo tiene mucho que ver con los sentimientos no solucionados. Hay gente que para aparentemente no tiene miedo, que dices, fulana persona, un término muy sinaloense, fulana persona es muy arrojado, fulana persona es muy aventado, no tiene miedo. También hay gente que tiene muchas situaciones en su interioridad no resueltos que lo llevan a tener conductas para suicidas. Si nos va quedando bien claro, tal vez no se anima a irse a suicidar, a darse un balazo, a colgarse de una liana o de una cuerda, pero de pronto empieza a tener actividades que ponen en peligro su vida y aparentemente creemos que no tiene miedo, ¿no? Por ejemplo, maneja a 180 kilómetros por hora en nuestras carreteras de Sinaloa y Sonora, y sabes cómo están, o de pronto va a lugares donde hay mucho peligro y se pone en situaciones de riesgo, ¿no?
Entonces, gente que una parte de sí no ha solucionado muchas cosas, está en contra de sí mismo y lo que quiere es que lo destruyan. Pues no es que no tenga miedo, sino que su necesidad de autodestrucción es muy grande y podemos pensar en apariencia que no tiene miedo. Te voy a poner otro ejemplo de actividad destructora que aparentemente tiene que ver con el miedo. Y realmente es un miedo muy fuerte, pero vamos a ver. No sé si has conocido madres sobreprotectoras, que va a salir el niño de la escuela y le dicen al niño, hey, ponte un chaleco por si hace frío, ponte un paraguas por si llueve, llévate una lancha inflable por si se inunda, llévate botas por si llueve. Y parece lechuga de toda la ropa que le ponen para protegerse, ¿ok? Ahí va el niño que parece lechuga y es una mamá sobreprotectora. Pero ¿por qué digo entre comillas? Hay muchas, no todas, no hay que aclararlo, pero hay madres sobreprotectoras que tienen un problema que se llama síndrome preconceptivo ambivalente. Es una mamá que por lo menos en algún momento, aunque sea corto de su embarazo, ella deseó no estar embarazada, ella deseó abortar, ella deseó no haber tenido ese niño. Entonces, hay una parte de sí que deseó la muerte de ese niño. Entonces, ¿por qué crees que lo protege tanto y lo cuida de tanto? No lo cuida de la lluvia y del frío, como aparentemente parece. Lo cuida de sí misma, porque tiene miedo de un día llegarlo a matar. Fíjate qué rara la psicología es y qué rara la mente humana y cómo de pronto las cosas les vemos una cara y creemos que son de una forma y realmente están ocultando otra forma más, pues muchísimo peor, ¿no? Entonces, obviamente que la mamá y el papá que tienen este problema de sobreprotección, es muy conveniente que vayan a psicoterapia, que vayan a sanar muchas cosas, porque cuando tú le cierras la puerta le abres la puerta de tu casa a tu hijo, le cierras la puerta del mundo. Entonces tenemos que capacitar hijos que sean gente valiente, que sepan medir peligro hablando del miedo, que vean que el miedo no es malo, que el miedo te sirve. Tampoco exagerar que te miedo todo, ¿no? Como una caricatura que veíamos en aquella época, tú te acordarás, de un cochito que se llamaba el Sheldon, que vivía y había un estanque y había un pato, fíjate, un pato, y ese pato tenía un salvavidas porque le daba miedo el agua siendo pato. O sea, él venía de una familia extremadamente sobreprotectora. Entonces, bueno, el miedo también se tiñe de eso. Cuando la mamá tiene miedo de dañar al hijo y lo sobreprotege. Y tiene miedo bien raro, bien irónico, a veces de no creer, pero tiene miedo de ella misma. También otra parte del miedo es cuando la gente no se ha encontrado consigo mismo, donde la gente vive apocado, vive disminuido, que de pronto está, te digo, en un lugar de trabajo y al que menos se escucha es a él, ¿no? Me quiero escuchar, no me escucho más al otro. Todo lo que dice el otro está bien. Yo creo que un caso en la televisión que tenía un poquito, no al 100, este problema era el chompler, no sé si alguien de ustedes vio el chompler en la televisión, donde era más importante lo que dijera el botija, su amigo, era más importante lo que dijera Chinotrufia. Yo que no hacían porque era medio agresivo, pasivo, ¿no? De pronto les hacía cosas así encubiertas, pero al menos en muchas cosas era dominado por los otros. Es cuando la gente no ha hecho uso de sus capacidades y vive doblegado o vive sometido a otras personas. Pero lo más triste no es que lo quieran o no someter, sino que se aprovechan, pues, sino que el que no empieza a desarrollarse es el mismo. La reflexión muy importante, que bueno, varias que puede haber esta tarde, es esa. ¿Cómo estás tú? ¿Dónde estás? ¿A dónde querías llegar? ¿Ya llegaste? ¿O el miedo te ha paralizado? ¿El miedo te hace ver una baja autoestima?
o una alta autoestima. O sea, todas estas cosas están teniendo miedo. Habrá gente que tiene demasiado miedo de ser sí mismo, ¿no? Demasiado de expresarse. Por ejemplo, si está casado, todo lo que dice la pareja está bien, incluso todo lo que dice la suegra está bien, qué horror, ¿eh? Entonces viven ese dominio también. Otro punto donde se ve el miedo en la vida, y el miedo no tiene que ver, ahorita se va a ver mucho por la cuestión del coronavirus, ¿no? Lo ves mucho en la gente que aparentemente tiene exceso de autoestima. ¿Tiene Esto no qué? existe, eso es una sobrecompensación. Eso es bien patológico. Es más enfermo la aparente exceso de autoestima que la baja autoestima. Porque la gente que está sobrecompensando está en su vida aparentando con los demás, o sea, actuando un papel porque en sí mismo se siente muy inferior. Es decir, tienen miedo tremendo, o sea, casi tiembla. Por eso está siempre rodeándose de gente que tiene menos autoestima con él, de gente que fácilmente los puede apantallar, que fácilmente los puede doblegar. Entonces, es otra forma como actúa el miedo. Otro punto, y vaya, hay demasiados, podemos estar hablando todo el día y toda la noche de esto y no vamos a acabar. Muy Otro bien. miedo es en la elección de carrera, ¿no? Cuando dice que la gente eligió una carrera, ¿qué quieras? Y le, oye, pero es que de niño o de niña siempre dijiste que ibas a estudiar tal o cual cosa. Ahí fue el miedo. No, 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 pero eso es mucha responsabilidad. Mejor estudia esto. Un ejemplo, que él quería ser piloto de avión, y de pronto mejor estudió otra cosa, la que gustes y mandes, ¿no? Él renunció a su vocación, renunció a lo que le gustaba, porque, porque tuvo miedo, porque creyó que no podía, porque el miedo y la baja autoestima lo llevaron a tomar decisiones inadecuadas. Que el día de mañana la frustración es muy grande. O sea, no dedicarte a lo que tú querías, wow, es tremendamente dañino, te hace una persona amargada, o sea, te genera muchos problemas. Reflexión también para los jóvenes, no tengas miedo, busca tu vocación, busca lo que te gusta. Claro, obviamente que sea lo que sea para ayudar a la gente, ¿no? Porque capaz que dice una persona, no, pues es que a mí lo que me gusta y mi deseo siempre es echarle veneno donde está el agua potable, ¿no? Pues, no, bueno. O sea, lo que te gusta, ojo, siempre y cuando sea para ayudar a la gente. Bueno, el miedo maravilloso, hermoso, tienes que tener un buen concepto de él, porque si te peleas con él, te va a apresar. Y psicológicamente el miedo puede generarnos muchos trastornos bien feos e incapacitantes. Puede generarnos ansiedad, puede generarnos angustia, crisis de angustia, y puede generarnos un montonal de problemas. No sé si tengas Sí. alguna duda, algún comentario, Jaime. Pues más bien vamos dejando que nuestros invitados, la gente que nos está viendo y nos está escuchando, si alguien tiene alguna pregunta, no sé si respondimos a tu comentario, Juan Carlos López, en relación al cómo utilizar el miedo. Ya nos expuso ahí nuestro amigo el doctor Daniel cuáles son las recomendaciones y qué tipos de miedos existen, ¿no? Saludar a todos los que de alguna manera se van conectando. Y es un tema que, como bien dices, es un tema que da para mucho. Te voy a poner un ejemplo. A mí me están pidiendo, yo voy a tener una participación en un foro, en un congreso nacional que va a haber de recursos humanos y voy a desarrollar un tema que hace alusión a la norma 035, que como bien sabes, empezó a cobrar vida a partir del 1 de enero del 2020, que habla sobre el identificar, el encontrar factores de riesgo psicosociales en los centros de trabajo, ¿no? Y habla, pues, de cuáles son esos factores, cuáles son las consecuencias y cuáles son los efectos. Si en este momento le pusiéramos a trabajar esa norma, la 035, que habla de los aspectos, los principales generadores o KPIs o indicadores o estresores, vaya, estamos hablando de que la mayoría de las empresas estarían ahorita, las que están operando, estarían atentando contra esta norma, la 035. ¿Por qué?
porque la gente está yendo con miedo a trabajar, la gente se siente hasta cierto punto desprotegida, siente entonces que es el solo hecho de exponerse y salir a la calle. Es cierto, hay gente que tiene que salir a la calle por necesidad y a veces podemos cuestionar o ser demasiados avasallantes en los comentarios respecto al por qué sale la gente. Lo que no sabemos es que a lo mejor estas personas que sí tienen realmente una necesidad y una justificación para salir, pues son personas que se trasladan a sus centros de trabajo. Entonces, yo creo que después de esta contingencia, esta norma la 035 que hace alusión a los aspectos psicosociales, yo creo que va a tener que echar mano de muchísimos profesionistas relacionados con la salud emocional, Daniel. Mira, si queremos ver partes de recomendaciones, Jaime, y muy interesantes en este momento que estamos en una pandemia, es, wow, hacemos una respiración y es momento de empezar a voltear hacia adentro. Es momento de empezar a dejarnos de quejar, porque es una quejadera estos días, una quejadera tremenda, que esto, que el otro, que si hay dinero, que no hay dinero, que esto, y bueno, al dinero todo nos está faltando, o sea, es algo ya cotidiano, ¿verdad? Y el quejarnos no nos produce dinero, sí, no, ¿verdad? No nos soluciona nada. Entonces, yo le digo a la gente, deja de resistirte, ya no te resistas, porque en psicoterapia decimos, si te resistes, persiste. Estamos en cuarentena, bendito sea Dios, estamos vivos, hay gente que ya se murió. Mucho por lo que te dije ahorita, Jaime, la gente entra en negación que tiene síntoma. No, yo soy muy valiente, yo no tengo nada y pum, se muere, ¿no? Porque no se fue a tratar. Al primer síntoma ve el médico. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Aprovecho la cuarentena aceptándola, dejando de negar como niño chiquito, porque no la puedo cambiar. Y eso, cierro los ojos, hago una respiración y me sirve para conocerme. Porque la edad que tú tengas, esto no importa. Hemos cambiado, no somos lo mismo que cuando éramos niños. Tenemos que empezar a conocernos y ver, replantearnos objetivos. Para eso sirve esta cuarentena en la parte buena y ver qué voy a hacer. Porque acuérdate que el ser humano tiene que reinventarse. Ha habido muchas empresas que eran gigantes. Pues Jaime es consultor, Jaime les explicará mucho mejor que yo de esto, como Blockbuster y otras empresas que eran gigantes, que fluían mucho el dinero, que fluían mucho las relaciones y muchas cosas. Y hoy están en el hoyo, o sea, son empresas que murieron y yo te aseguro que hay muchos factores, pero uno de ellos es que no se reinventaron. Yo creo que ahorita todos tenemos que reinventarnos, todos, es bien importante. O sea, el miedo tómalo como útil. El miedo tiene que decirme, fíjate, caray, si no me reinvento, no sobrevivo. O sea, de lo perdido lo ganado. Grábatelo otra vez. El miedo tiene que agarrar, casi hacerte temblar, sí, hacerte temblar y decir, si no me reinvento, cuello, no voy a sobrevivir. Eso nos va a llevar a reinventarnos. Yo puedo compartir algo. A mí también me dio miedo y me da miedo, obviamente, como a todos los humanos. Y de pronto cuando empezó esto de la cuarentena, cuando ya no podíamos ir igual a la clínica, cuando ya muchos pacientes no podían ir, y cuando ya paciente que tiene síntomas respiratorios no se le permite este acceso y demás, bueno, hubo que reinventarse. Y de pronto viene, no, pues vamos a dar psicoterapia en línea. Y pues el miedo, oye, pero es que eso no es igual. Yo pensaba en mi miedo, en mi ignorancia, que eso no es igual. A pesar de que he dado muchos cursos por computadora, por internet, pero la terapia uno a uno, una parte de mí tenía resistencia, o sea, esto no va a pasar, el miedo, ¿no? Entonces empecé a hacer terapia uno a uno y wow, me di cuenta que todo lo contrario. La gente
al estar en la intimidad de su hogar, en su casa, puede escucharse a sí mismo. La respiración que les digo, al escucharse me refiero a sentirte, a hacer contacto, a ver qué piensas, qué no piensas, porque muchas veces revolvemos el sentimiento con el pensamiento y viceversa. Entonces ya de pronto la persona en la intimidad de su hogar, los pacientes en línea avanzan un montón, a veces casi 2 veces o 3 de lo que avanza una terapia presencial por sesión. Wow, dije, dentro de lo malo, lo bueno, o sea, qué ganancia dentro de muchas otras me ha dejado a mí esta pandemia, darme cuenta que la psicoterapia en línea es maravilloso y que el paciente puede crecer mucho. O sea, haberme tenido un miedo tal que casi me paraliza, afortunadamente me pasó, porque me ha llevado a reinventarme. Entonces yo te invito esta tarde a que te reinventes. Y para reinventarte tienes que dejarte de quejar, dejar de echarle la culpa al gobierno de todo. Tienes que empezar a ver tu universo, a ver tu caverna, como decía Platón, o sea, nuestra cabecita, ¿verdad? A ver nuestra cabecita y en nuestra actividad reinventarnos. O habrá gente que tiene que reinventar una actividad nueva que no tiene nada que ver con lo que ha hecho. Y se vale, porque el ser humano, acuérdate, el ser humano es un buscador. Cuando no somos buscadores, vamos a caer en la mediocridad, en hacer siempre lo mismo, en ser conformistas, en no progresar, y eso es bien horrible. O sea, yo creo que vamos a vivir una vez y esa vez tienes que vivirla intenso, tienes que amar con locura, todo hacerlo con locura, amistades intensas, una relación de pareja bonita, una relación maravillosa con tus hijos. Y wow, o sea, que esto a mí me ha servido y te lo comparto, te va a servir a reencontrarte más veces con tu familia, a ver en qué estabas fallando tú, en qué está fallando tu pareja, tus hijos, cómo estás fallando con papá, qué haces bien también, porque también tenemos que ver nuestros aciertos, qué estás haciendo bien como pareja, como trabajador, como no trabajador. Y repito, los obsesivos repetimos mucho, ¿eh? Repito, reinvéntate con una R grandota, reinvéntate y puede llegar el momento que llegues a tener, depende de tu actividad que hagas, pero que llegues a tener más clientes de lo que ganabas antes cuando te reinventas, porque al reinventarte te vas a actualizar y vas a usar tecnologías que antes no usabas. Vas a empezar a pedir ayuda que antes no sabías que necesitabas. Vas a ocupar de pronto consultoría. A lo mejor buscas allá al Jaime para que te ayude cómo crecer tu negocio. Entonces, es muy importante, y te lo digo una vez más, reinvéntate, pero reinvéntate con amor, sin queja, con apertura mental, con oración. Yo soy, si bien soy un hombre de ciencia porque decidí serlo, también soy un hombre de fe, y porque antes que hombre de ciencia, soy hombre de fe y porque decidí serlo. Entonces es importante que toda rodilla toque el suelo y le pida al Señor una iluminación para reinventarnos y para ser mejores y prósperos, porque la vamos a vivir una sola vez. Excelente, Daniel. Excelente. Reinventarnos con una R grandota, definitivamente. Aquí nos saluda nuestro amigo Francisco Gutiérrez Gastelum. Gracias por conectarte, amigo. Ahí estamos pendientes. Nuestra amiga psicóloga también, colega Patti Valdés, una excelente psicóloga que muy pronto vamos a tener aquí como invitada. Fíjate que la mayoría de las personas, mujeres que tengo consideradas para invitarlos, no las he podido agarrar un jueves porque están bastante, bendito Dios, están bastante ocupadas. Tengo en mi lista varias mujeres que las tengo contempladas para que participen en este programa Dejando Huella y la mayoría de ellas están ocupadas. Pati Valdés dice, definitivamente no estamos entrenados para usar en nuestro favor y ventaja el tiempo de crisis. Pues yo creo que la mayoría de las personas no. Otra vez, en el inconsciente existe a veces negación, existe también
nos sujetamos a un sistema de creencias y pensamos que no saliéndonos de la cajita de cristal, de ese mundo de cristal en donde si no nos salimos no va a pasar nada, no me va, y si estoy dentro no me va a afectar nada tampoco. Lo cierto es que no podemos estar todo el tiempo en una cajita de cristal, sino que tenemos que enfrentar también al enemigo, y ese enemigo pues ahorita es la salud pública. Algo que tenemos que aprender es eso, alguien decía por ahí, si tienes miedo, pues hazlo con miedo, pero hazlo, pero no dejes que el miedo te paralice. No sé si alguien tenga alguna pregunta de los que están aquí conectados, algún comentario o pregunta en relación, y aprovechar que aquí está el doctor. Entonces, en lo que nos hacen llegar sus comentarios y preguntas, Daniel, la lección que te ha dejado, al igual que a mí, yo creo entonces esta pandemia, es que yo, por ejemplo, la consultoría en línea hace tiempo que la manejo porque me toca organizar reuniones con los empresarios, con los gerentes, etcétera. Pero en el tema específico de la capacitación como tal, era un reto y sigue siendo un reto porque tú y yo hemos compartido escenario, hemos hecho talleres. Tú eres una persona que a mí me encanta cómo manejas el tema de las dinámicas, eres muy dinámico, tienes una capacidad para generar una combustión y una comunión con la gente. Entonces, nos gusta mucho interactuar y mirar a los ojos a las personas, tocarlos, etcétera. Y he aprendido también en esta situación que puedes avanzar muchísimo, muchísimo en línea. Pero algo, y es mi muy particular punto de vista, no es lo mismo aventarte un taller de 3 horas presenciales que tener durante 3 horas a un grupo de personas detrás de la computadora sin saber si estás logrando conectarte con ellos. Es algo que todavía sigue siendo un poco difícil de lograr. Yo creo que la capacitación en línea tiene sus ciertas ventajas y desventajas, y hasta cierto punto puede ser bastante beneficiosa. Pero creo que llevarla más allá de un determinado tiempo puede convertirse en algo tedioso. ¿Por qué? Porque hay que dejarle actividades a las personas, etcétera, ¿no? Pero me encanta eso que dices, ¿no? El cómo sí se puede avanzar en una sesión de terapia en línea, cómo la gente estando en su hábitat, estando en su núcleo, pues puede abrirse, ¿no? Puede contarte, a lo mejor, expandir un poquito más su problemática, sabiendo que puede estar en casa sintiéndose más tranquila. ¿Quién más? ¿Quién más por acá? Ok. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, Daniel. Y por último, y ya para concluir, Daniel, entonces, las personas que de alguna manera tienen el miedo, inflacionado, como dice por ahí, preciada a Sancot, o deflacionado, es decir, ¿le tengo miedo a todo o no le tengo miedo a nada? Definitivamente estas personas tienen que dar un siguiente paso, y el siguiente paso es pedir ayuda. Pedir ayuda no es un acto, es un acto de amor, no es un acto de cobardía, ¿no? Entonces, ¿dónde te podemos encontrar, Daniel? ¿Dónde te pueden encontrar las personas que requieran una terapia, una atención psicológica? ¿Nos puedes compartir más o menos dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Muy bien, Jaime. Antes de eso les quiero compartir algo en cuanto al miedo también para esta parte final. Mira, el miedo a veces también no nos permite mostrarnos como somos. Y a todos nos ha pasado. Pues tú que ya me conoces, pues yo tengo déficit de atención con hiperactividad. Yo creo que se me sigue notando ya menos, ¿no? Con los años. Pero yo no lo oculto, y eso me ha servido mucho porque me da energía, y como mi pensamiento así medio extraño, me están fluyendo las ideas, no me las callo, las hablo, y de pronto una persona capta una, de pronto una persona capta otra, y enriquecemos todas las dinámicas o todo lo que se trabaje, ¿no? Entonces, también que esta cuarentena nos sirva a todos para esa parte que a lo mejor no nos gusta de nosotros, darte cuenta que no tienes que ocultarla, al contrario,
vivenciala, para algo la tienes, algo vino a hacer contigo. Wow, y eso también es motivo de terapia. Ok, la pregunta, ¿dónde me pueden encontrar? Pues yo estoy en Los Mochis, Sinaloa. Mi teléfono de WhatsApp 6681-890988. En redes sociales me encuentras Daniel Castro, psicoterapeuta. También tengo una página que dice Doctor Castro, médico y psicólogo. Tengo yo una página de YouTube. Tengo 2 semanas, ojalá que tengo varias conferencias. Sí, sí, me gustaría mucho que las vieran para que me conocieran más. Te digo, apenas tengo 2 semanas. Entonces ya quiero un poquito, pues, que crezca más la página, ¿no? Y la página se llama igual, Doctor Castro, médico, psicoterapeuta y conferencista. Y estamos a la orden. La mayoría de la gente de Facebook donde me han conocido más, o gente que ha tomado clases conmigo y demás. Y también por el WhatsApp, por el número que les digo, que lo vuelvo a decir, ya ven cómo somos los ofensivos, 6681-890988. Les agradezco el tiempo que me han dedicado. Y bueno, ahorita en la pandemia es una cosa que a veces puede llegar a sobrar, ¿no? Entonces aprovechemos, como bien dijo Jaime, ¿no? Por lo menos 1 hora a la semana, ponte a leer, ponte a ver audiolibros. Pues el Jaime ya escribió otro libro ahora en la pandemia, ¿no? O sea, usa eso, reinvéntate. A mí me fascina esa palabra y te irías para atrás si te contara las veces que me he tenido que reinventar. Mucha gente no pensaba que yo fuera a acabar ni la primaria por mi déficit de atención. A mí muchas cosas me las tienen que platicar 2 o 3 veces y de formas diferentes, porque mi pensamiento, mi neurología es diferente. Me ha servido mucho ser retero como la fregada, y es lo que me ha llevado a aprender y creer en Dios y los padres maravillosos con que Dios me bendiga. Y muchas gracias, Jaime, por la invitación. Estamos a la orden. Gracias, gracias a ti, Daniel. De veras, esperemos que pase pronto esta contingencia y tengamos la oportunidad de saludarnos allá en la ciudad de Los Mochis y poder, ahí te platicaré, traigo una idea de un proyecto, un congreso con psicólogos y terapeutas. Ya que pase esta contingencia, muy seguramente voy a contactar a algunos de mis amigos y para aterrizar muy bien este proyecto. Te agradezco de todo corazón, Daniel. Gracias a los que se conectaron. Aquí vamos a poner ahorita, Daniel, ya que concluyamos la transmisión, voy a compartir tus redes sociales, tu canal de YouTube, para que la gente te siga y que veo las cápsulas están bastante interesantes, la verdad, las he visto. Tienes pocos días, 2 semanas prácticamente con tu canal y me encanta el contenido que estás manejando, pequeños tips, pequeños artículos que creo que son de gran valía. Entonces, no dejes de hacerlo, no quites el dedo del renglón, Daniel. Eres una persona muy persistente, lo has demostrado y a pesar de, como tú dices, de ese problema que para muchos es un problema, pero yo creo que tú lo has adoptado como una gran virtud porque has entendido muy bien. Si alguien te llega, alguien con un trastorno de déficit de atención, pues, ¿qué te van a contar, no? De cómo manejar esa situación. Pues muy bien, sí, sí, como les dicen, puro para adelante, ¿no? Como decimos allá, puro para adelante. Excelente. Un fuerte Para abrazo. agarrar ni para agarrar piada. Un fuerte abrazo, Daniel. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saludos.